¿Cómo puedes organizar tus tareas utilizando Google Tasks? Pues aquí te lo explico todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia, productividad y herramientas digitales como Google. Y me encantaría compartir contigo un tutorial para poder organizar tus tareas diarias utilizando la nueva vista de tareas que tenemos en Google Tasks, escondida en Google Calendar. Pero antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo si te interesa la temática y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras al único canal en español sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Uno de los grandes errores que cometemos es mezclar eventos con tareas. Ahora veremos la diferencia, pero seguramente habrás escuchado muchísimos tutoriales o cursos que hablan del time blocking o el time boxing, que consisten en llenar todo el calendario de actividades que tienes que hacer independientemente de si son eventos o tareas. Esto al final del día es muy difícil de poder gestionar. Primero, porque no todos los eventos duran lo que tendrían que durar, y en segundo lugar, no siempre somos capaces de planificar la duración de nuestras tareas. Así que en esta ocasión uno de los grandes errores que cometemos es no dividir eventos o tareas. Ahora bien, ¿qué es un evento y qué es una tarea? Pues justamente ahora mismo te lo voy a desvelar. En primer lugar tendríamos los eventos. Aquí también lo podríamos traducir por reuniones, citas, formaciones, cumbres, encuentros. En definitiva, esto tiene algo en común, y es que suelen tener una hora de inicio y lo haces con otras personas. Si tienes una cita con tu médico, está claro que has quedado a una hora, además de que tienes un compromiso con ese personal sanitario. Y lo mismo va a ocurrir cuando tengas una formación, capacitación. Por ejemplo, podría ser que tengo esa formación a las 4 de la tarde hasta las 7. Ahí también hay un compromiso, no solo una hora, sino que tienes el compromiso de asistir por respeto al tutor, al docente y evidentemente también a los asistentes. Estos eventos van a ir en el calendario. Esto es algo que no nos centraremos tanto en este curso, ya que esto sería la gestión del calendario y no de las tareas. Y ahora es donde vienen las tareas, que sería el segundo tipo de actividad en esta planificación a corto plazo. Aquí hablaremos de las tareas cuando sean actividades individuales que no tienen una hora asignada. Esto es como el dormir. Fíjate que puedes dormir acompañado, pero dormir de verdad, duermes solo. La acción de dormir solo la puedes hacer tú. Lo mismo va a ocurrir con las tareas. Son acciones individuales que dependen de ti y que no tienen una hora asignada. Pueden tener un día concreto, una fecha de vencimiento o una fecha límite, pero en cambio la hora la decides tú en base a multitud de factores y evidentemente también a los criterios de planificación que tú decidas establecer. Las tareas, eso sí, no irán en el calendario, o al menos no la gran mayoría. Hay alguna excepción, como veremos más adelante. En esta ocasión, la mayoría de tareas las vamos a poner en nuestra lista de tareas, que ahí es donde vamos a organizar la semana con tu herramienta favorita. En este próximo punto hablaremos de tipos de tareas, y quédate con esto porque será importante para hablar el mismo idioma a la hora de organizarnos en la herramienta favorita. Y es que cuando sabemos qué tipo de tareas van en cada parte, todo es mucho más sencillo. Vamos a verlo. En realidad hay dos grandes tipos y cada uno de ellos tendrá como dos subpartes. En primer lugar encontramos las tareas de control, que son aquellas tareas que se repiten con una frecuencia conocida. Por ejemplo, cada lunes tengo que descargar un informe. Esto es algo que haces muy a menudo y que habitualmente lo tenemos guardado en la mente. Es algo que no apuntamos porque ya nos lo sabemos perfectamente. Pero claro, el hecho de no apuntarlo tiene un gran error, y es que utilizamos la mente como recordatorios, como si fuera una especie de memoria. En realidad nuestra mente es muy mala en memoria. Es mucho mejor si la utilizamos para
para pensar o para intentar hacer razonamientos algo más complejos. En el fondo lo que queremos es que esta información, que es muy repetitiva, que la tengas anotada en algún sitio para que así de esta manera no solo la recuerdes mejor, sino que el día que estés cansado tendrás accesibilidad a esa información, tendrás el recordatorio aunque un día estés despistado, e incluso si ahora mismo estás de baja, estás de vacaciones o no tienes tiempo de chequear tanto esas tareas de control, te será mucho más fácil poder delegarlas a otra persona, siempre que sea posible, claro está. Dentro de estas tareas de control encontramos dos tipos principales que también tienen que ver con su frecuencia. Cuando hablamos de tareas de control de alta frecuencia, nos referimos a aquellas que son semanales, diarias, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, es decir, que tienen una alta frecuencia dentro de tu semana. En esta ocasión lo pondremos en nuestra herramienta de gestión de tareas favorita. No tendría sentido ponerlo en un calendario porque son actividades que vamos a utilizar de manera muy habitual. En esta ocasión, repito, este tipo de tareas irán directamente a nuestro plan semanal donde tengamos nuestras tareas que debamos hacer durante la semana. Por otro lado, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia. Aquí hablamos exactamente del mismo tipo de tareas, lo que cambia es su frecuencia. Ya no hablamos de algo diario o semanal, sino que hablamos de algo que va más allá de una semana. Aquí hablaríamos de tareas quincenales, mensuales, trimestrales, incluso anuales o 2 años, 3 años o lo que sea necesario. Hablaríamos de tareas ya más a largo plazo, por lo tanto, dentro de una semana de esta organización semanal no tendría sentido incluirlas. Por ese motivo, estas sí que es mejor que vayan al calendario y que se vayan repitiendo cada cierto tiempo. Eso sí, acuérdate que aunque las pongamos en el calendario, no tendrán hora. Importante, no tendrán hora, ya que hemos dicho que cualquier tarea, no importa si es de control o no, nunca tendrá una hora asignada. El otro tipo de tarea principal que existe son las tareas puntuales. En este caso, como estás viendo aquí, tiene que ver con las tareas que solo se hacen una vez, que tú planificas y que en general son cosas que aunque se repitan, no sabes muy bien cada cuánto se van a hacer. Tú, por ejemplo, puedes tener proyectos similares cada cierto tiempo, pero como son diferentes cada vez, los vamos a tratar más bien como una tarea puntual y no tanto como una tarea de control. Las tareas puntuales normalmente son aquellas que tú planificas y las tareas de control ya las tienes para siempre. De hecho, las tareas de control, lo veremos más adelante, una vez las formules ya las tendrás para siempre, a no ser que cambies tu rol profesional o que añadas algún tipo de tarea de control más adelante. Dentro de las tareas puntuales encontramos dos tipos. Las primeras son las planificadas, es decir, que aquellas que dices, oye, ¿sabes qué? Las voy a hacer porque tienen una frecuencia cada cierto tiempo o porque se hacen una vez y tú decides en qué momento las vas a hacer. Oye, pues creo que esto lo voy a hacer este martes o este miércoles o la semana que viene. Esto es una tarea puntual planificada. Y por el otro lado tendríamos las tareas puntuales no planificadas, es decir, los imprevistos. Cosas que llegan, que normalmente no estaban previstas, o al menos no las tenías en tu agenda, y que aparecen por arte de magia, no siempre, y entonces tenemos que hacerlas ese mismo día. Esos imprevistos suelen ser cosas que hay que hacer lo antes posible, y normalmente no podías saber que iban a ocurrir. Si tuvieras muchas tareas de este tipo, de las puntuales no planificadas, lo más normal es que tuvieras que revisar la planificación, porque tener más de un 20%, un 30% de tareas imprevistas está indicando claramente que la planificación es muy mejorable. ¿Qué te voy a contar? Supongo que ya en ese sentido te lo puedes imaginar. Resumiendo mucho, tendríamos dos grandes tipos de tareas, las de control y las puntuales. Y dentro de cada una de ellas, de control, tendríamos las de alta frecuencia que pondremos en nuestro plan semanal en la herramienta favorita y tendríamos las de baja frecuencia que pondremos en el calendario, eso sí, importante, sin hora de inicio. Por otro lado, tendríamos las tareas puntuales que pueden ser básicamente en base a su planificación. Si están planificadas por ti,
o son no planificadas. Las dos opciones, evidentemente, serán tareas puntuales que también vamos a añadir dentro de nuestra planificación semanal en tu herramienta favorita. Vamos a explicar el inventario de tareas puntuales y me gustaría que lo pensaras como si fuera una bandeja de entrada en tu correo electrónico. Normalmente en tu correo electrónico recibes un montón de cosas que muchas de ellas vas a hacer y otras no tanto. Aquí va a pasar lo mismo, exactamente igual, pero en vez de mensajes serán tareas. Muchas de las tareas que te dicen hay que hacer esto o tú consideras que habría que hacer, al final vas a clasificarlas y priorizarlas en base a los diferentes días. Entonces, cuando hablamos del inventario nos referimos a una lista, un pequeño almacén donde vas recibiendo todas las tareas que debes hacer. Ahora bien, lo primero de todo que quería comentarte es que no está pensado para que sea una lista a muy largo plazo. Concretamente, esto está pensado para 1 o 2 semanas como máximo. Ya lo sé, lo normal es poner muchísimas cosas que se van acumulando, sobreacumulando, y después cuesta muchísimo discernir qué es lo que debes hacer. Para ponértelo fácil, te diría que no debería haber más de 20 ítems, más de 20 tareas puntuales, porque si no, al final es muy complicado saber qué es lo que debes hacer. Así es como quedaría un inventario de tareas puntuales en tu herramienta favorita. Como estás viendo, tendrías todas las tareas que debes hacer y después tendríamos un separador, aquí donde pone semana en curso, que justamente tiene un par de emojis, donde puedes intuir que son flechas que están mirando hacia arriba. Esto simplemente se hace para que cuando haya muchas tareas puntuales, sepas que hacia arriba es lo que debes hacer para esta semana, mientras que lo que hay debajo no significa que no lo debas hacer esta semana, significa que por ahora, esta semana, no lo vas a hacer. Cuando llegue al final, cuando hablemos de las revisiones, que esto lo verás más adelante, ahí sí que vas a decidir cuándo lo vas a realizar. Algunas consideraciones clave a tener en cuenta. Lo primero, cada una de estas tareas que vas a añadir aquí no debería durar más de 90 minutos. En segundo lugar, es importante que solo vamos a poner fecha de vencimiento real a aquellas tareas que sí lo necesitan. Por ejemplo, si hay que enviar unos documentos para un subsidio, para una beca, que tú sabes que si pasa esa fecha no se pueden enviar, entonces sí que tiene sentido poner la fecha de vencimiento real. En cambio, si es una fecha que la pones para ir tirando, bueno, ya veremos, entonces lo que va a generar, como bien sabes, es muchísima ansiedad y frustración. Así que lo último de todo a tener en cuenta es la fecha de creación de la tarea, porque de esta manera podemos saber cuándo fue creada y tu herramienta favorita ya te va a decir en qué momento fue creada. Por ejemplo, a las 5:45 del día 11 de febrero. En ese momento tú sabrás que fue creada esa tarea y tendrás un criterio, un baremo para decidir si esa tarea lleva demasiado tiempo incubando y quizá es hora, o de hacerla ya, o en segundo lugar, de apartarla. Como estás viendo, el inventario sería una lista de las próximas tareas que debes hacer entre 1 o 2 semanas. Eso sí, a partir de aquí después las iremos moviendo los diferentes días de la semana, como veremos en próximos vídeos. Déjame contarte algo relevante en relación a las tareas puntuales, ya que normalmente su definición no es de las mejores, o al menos no está en formato óptimo. Si te muestro algunos ejemplos, sabrás de lo que te hablo, así que estos ejemplos serían algo típico que solemos poner. Proyecto Z, venga, hacer esta tarea y la anotamos en nuestra lista de tareas. Claro, es tan genérico, proyecto es muy grande. Podemos hablar de diferentes partes del proyecto, podemos hablar incluso de diferentes fases del proyecto. En fin, un proyecto, por supuesto, tiene muchísimas tareas en su interior. También, por ejemplo, newsletter o todo lo que tenga que ver con el email. Claro, es tan genérico, mucho mejor concretar y que sea algo relativamente sencillo para ti. Lo mismo pasaría si hay que hacer un curso o hay que hacer algún tipo de programa, un informe. Lo que pasa es que muchas veces, claro, es tan grande que no sé ni siquiera por dónde empezar. Y lo mismo con una presentación. Oye, por retocarla o hacer algo concreto. ¿Qué podemos hacer con la presentación? Porque se pueden hacer muchísimas cosas. Este tipo de tareas puntuales llevan a la confusión, porque además de ser muy grandes y no saber por dónde empezar, lo más normal es que terminemos procrastinándolas, y como queremos evitar eso, vamos a ver algunas alternativas. Pero antes de nada, cosas a tener en cuenta importantes. La primera,
primera, y esto lo hemos comentado antes, todas las tareas deberían tener como máximo 90 minutos de duración. Esto sería un máximo y una referencia. Claro que no pasaría nada si dura 95 o 100, pero sobre todo tener esto en mente porque las tareas, cuanto más grandes sean, mucho más complicado es de gestionarlas, además de que nos faltará más claridad. Y sobre todo pasa algo y tiene que ver con el logro. Fíjate que cuando tienes tareas pequeñas parece que estés avanzando, en cambio en una tarea grande te puedes pasar 2 o 3 tareas haciéndola y la sensación es que no has avanzado absolutamente nada. Y la segunda cosa a tener en cuenta tiene que ver con un verbo de acción. Aquí, en los ejemplos que te he puesto más arriba, no hay ni un solo verbo, no nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Y eso sí, hay que evitar a toda costa los verbos genéricos como podrían ser hacer, realizar o ejecutar, ya que no nos aporta ningún tipo de valor porque en realidad están diciendo que hagas la tarea y esto no nos ayuda demasiado. Mejor, por ejemplo, decir elaborar, retocar estética, revisar. Estos verbos, además de que nos dan mucha mayor claridad, también nos indican qué grado de prioridad y de energía necesitas para hacer cada una de estas tareas. Pues bien, llegados a este punto y tomando estos elementos a tener en cuenta, ahora me gustaría que de los ejemplos que hemos comentado ahora, ver otra definición posible de estas tareas puntuales. Por ejemplo, la primera, que tendría que ver con ese proyecto Z, en vez de decir proyecto en general, que es demasiado genérico, vamos a poner redactar guión estructura nuevo proyecto Z. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y también me da un grado de qué grado de priorización debería hacer para esta tarea puntual, el grado del grado, como decíamos antes. Y es que al final, cuando yo sé esto, me resulta más sencillo poder priorizar en base a la energía mental que me requiere cada una de las tareas. En el ejemplo de la newsletter, si lo ponemos también mejor definido, fíjate que pondríamos contestar mensajes recibidos en newsletter. Eso está bien porque tú sabes que de newsletter puedes hacer muchísimas cosas. Del email podrías hacer tropecientas mil, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos mensajes recibidos de la newsletter y fíjate que la claridad que tú ganas es muy superior. Si bajamos un poquito más, en el caso del curso, lo que podemos poner es elaborar un guión de contenidos de ese curso. Fíjate qué fácil resulta ahora poder identificarlo, porque sé perfectamente qué es lo que debo hacer. Y la última de todas, donde ponía antes presentación, la idea es que podemos retocar la estética de un PowerPoint o de un documento y simplemente de esta manera será mucho más específico qué es lo que tengo que hacer yo en esa presentación. Como decíamos antes, micro tareas de menos de 90 minutos nos ayudan a saber con claridad qué es lo que debo hacer, aumenta la sensación de logro y sobre todo, lo más importante, evitamos la procrastinación. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro calendario de Google y arriba del todo a la derecha verás que hay dos iconos aquí pequeñitos, uno que marca calendarios y el otro que marca tareas. A continuación vamos a darle clic aquí, ya que parte de nuestra actividad, por no decir el 90 y pico %, va a ser dentro de las tareas de Google y no tanto dentro del calendario. Acuérdate de la diferencia entre un evento y una tarea. Un evento tendría una hora específica, mientras que una tarea tú puedes jugar con ella, puedes hacerla en cualquier momento del día, aunque por supuesto puede tener también una fecha de vencimiento. Ahora que ya estamos aquí, fíjate que en la parte de la izquierda tendrás todas las listas que hayas creado. Si no has creado ninguna, simplemente saldrá esto vacío y solo saldrá la lista que viene por defecto. Si has creado alguna más, entonces te van a aparecer estas de aquí y podrás marcar las que tú quieras. Si ahora mismo digo, oye, pues solo quiero esta, que es la principal, aquí tendría la opción también de poder crear una lista. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear un sistema de listas para que podamos empezar a organizar nuestra semana dentro de Google Tasks. Así que ahora mismo lo primero que haremos es modificar el nombre donde pone mi lista, ya que vamos a cambiarle el nombre y quizá te resulte conocida, ya que hemos hablado con anterioridad. Y tiene que ver en que aquí en los 3 puntitos, ahí está, cuando le marcamos, tendremos una opción que es cambiar el nombre de la lista. Y el nombre de la lista en esta ocasión va a ser inventario de puntuales. ¡Voilá! Ya lo tenemos, ya tenemos este nuevo nombre en vez de la lista original y vamos a crear el resto de listas. Vamos a ello. Para poder hacerlo nos iremos a la izquierda, a este menú de aquí, e iremos donde pone crear lista y vamos a empezar por la primera. La primera será los días de la semana, de lunes a viernes, así que vamos a crear un total de 5 listas. Es verdad que podrías añadir sábado y domingo, pero en esta ocasión no quiero hacerte trabajar los fines de semana, después ya lo pondrás tú si quieres. Vamos a poner solo 5, de lunes, repito, a viernes.
Si lo hemos hecho de manera correcta, nos van a aparecer un total de 6 listas, tal como estás viendo aquí. Así que ahora, si te fijas, tanto en la parte izquierda donde están las listas como aquí en la página principal, tendremos un total de 6 listas. Repito, inventario de puntuales y después tendríamos los días de la semana, es decir, de lunes a viernes. El siguiente punto será empezar a añadir las tareas primero en el inventario de puntuales. Recuerda que el inventario será un poco como tu lista de entrada, tu especie de bandeja de entrada donde van llegando las nuevas tareas que debes hacer. Aquí irás acumulando y después lo que harás es ponerlas en las respectivas listas. Así que esto es lo que vamos a hacer a continuación. Así que ahora vamos a definir algunas de las tareas que deberás poner dentro del inventario de puntuales, tal como hemos visto en vídeos anteriores. Fantástico, pues ya tendríamos algunos ejemplos dentro de la lista de inventario de puntuales. Tal como estás viendo, todas las tareas tienen algunas condiciones básicas que hemos comentado antes. La primera es que las tareas no deberían superar los 90 minutos. Esto lo hacemos sobre todo, primero, para que sean fácilmente metibles dentro del calendario, es decir, que les puedes encontrar un hueco, porque si son de 3 o 4 horas ya es mucho más complicado, y además de eso también es para respetar nuestros descansos. Cuando una tarea pasa mucho tiempo y no hemos podido descansar, entonces tenemos una bajada importante en nuestra productividad. Y el último punto, clarísimo, que tiene que ver con la sensación de logro. Cuando haces cosas muy grandes, nunca tienes la sensación de llegar al fin. En cambio, cuando haces cosas más pequeñas, entonces parece que estés avanzando mucho más rápido. En el fondo estamos estimulando el apartado del logro. Pues bien, aquí tendríamos algunas tareas, como por ejemplo las que estás viendo aquí, y todas ellas coinciden en las siguientes situaciones. 90 minutos como máximo, todas tienen un verbo de acción. Acuérdate de ello, que no es hacer, ejecutar o implementar, sino que tiene que ver con algo concreto, como por ejemplo estás viendo aquí, elaborar estructura, revisar material, actualizar datos o retocar estética de una presentación. Todo esto tiene un verbo clarísimo de acción para que sepas en todo momento qué es lo que debes hacer. Acuérdate también que no es lo mismo crear que revisar. Para crear uno necesita mucha energía, para revisar normalmente, no siempre, ya lo sé, no tanta. Por lo tanto, los verbos también nos van a indicar en qué momento del día deberías hacer ciertas tareas. Claro, aquí parece todo muy sencillo, porque en realidad solo hay 4 tareas, entonces es muy fácil después ponerlas en los días respectivos, pero esto no funciona del todo así, ya que en realidad, como bien sabes, esto va a ser una lista que se va a acumular muchísimo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es una simulación como si empezaran a llegar tareas, ahí está, caídas del cielo, no sabemos muy bien de dónde vienen, pero esto es lo que suele pasar en el día a día, pues van llegando cosas por hacer, tareas que hay que hacer, perfecto. Una cosa importante que quería destacar contigo es que acuérdate que siempre que quieras podrás mover todas las tareas en la parte superior para darles una orden de priorización. Ahí está, es una forma muy sencilla, simplemente con el apartado, el botón izquierdo del ratón, ahí lo tienes, puedo desplazar cada una de esas tareas y las que van entrando las puedo ir ubicando donde yo quiera. Además, como verás, las podemos mover también en cada una de las listas que hemos creado, de lunes a viernes. Claro, ¿qué pasa? Ahora mismo tienes muchas cosas. Como puedes ver, tendríamos 4 tareas, pero después hay otras tareas que fueron llegando y que ya empiezan a incordiar un poco. Es decir, que ya nos interrumpen porque hay muchas más. Una de las cosas que yo te recomiendo, que es algo ficticio que vamos a añadir, es decir, es una tarea de mentira, por decirlo así, esta no se va a completar, pero será un separador visual que nos va a indicar cuáles son las tareas que debo hacer esta semana en curso. Así que ahora me voy a ir aquí donde pone añadir una tarea, le doy clic y voy a generar esto que estás viendo aquí. En el fondo, como ves, sería semana en curso en mayúsculas para que se vea, y justo en los laterales tendríamos un par de emojis con flechas mirando hacia arriba que nos va a indicar que todo lo que esté arriba de este separador es lo que tengo que hacer para esta semana. De este modo, de manera muy visual, vas a ver qué es lo que tienes que hacer y te será más sencillo priorizar, sobre todo cuando tengas muchísimas tareas pendientes. Así que ahora voy a ponerlo aquí donde lo ves y encima de lo que hay en el separador me está indicando que lo debo hacer esta semana en curso. Fíjate que por ahora no hemos puesto ninguna fecha, no sería del todo necesario. Evidentemente, si alguna de las tareas tiene una fecha final,
Claro que lo puedes poner, puedes ir aquí donde pone tarea, puedes ir aquí abajo donde pone fecha y hora y voy a poner, por ejemplo, que sea el día 30 de este mes. Así que ahora, cuando ya lo tenga aquí puesto, si yo me voy al apartado superior derecha donde está mi calendario, tengo la opción de ver esta tarea que acabo de crear ahora mismo y que le he puesto una fecha de vencimiento. De todos modos, en la mayoría de los casos siempre vamos a utilizar esta lista de aquí porque visualmente nos será mucho más sencillo y nos hará mucho más productivos. En este vídeo me gustaría mostrarte algunos ejemplos de tareas de control. Si bien es cierto que hemos dicho antes que nuestra mente debería pensar y no tanto acordarse de qué tareas debería realizar, el hecho de tener algunos ejemplos todavía te va a clarificar más lo que sí significan las tareas de control. Recuerda que en esta ocasión, teniendo en cuenta que hablaremos de la planificación semanal, nos vamos a centrar en las tareas de control de alta frecuencia, es decir, que por ahora olvidaremos las de baja frecuencia porque, como bien sabes y hemos comentado antes, estas las vamos a poner en el calendario. En cambio, estas tareas de alta frecuencia las pondremos en nuestra planificación semanal. Lo voy a dividir en dos. En primer lugar, voy a hablar de las del ámbito profesional y no quería descuidarme de las del ámbito personal. Y es que a veces hacemos como borrón y cuenta nueva, tenemos como dos cuentas distintas donde albergamos las tareas profesionales y las personales. Para mí, y esto es algo muy personal, es un craso error porque a veces priorizamos la agenda profesional y nos olvidamos por completo de la personal. El hecho de tenerlo todo junto nos va a facilitar bastante el tema, como veremos a continuación. Dicho esto, aquí tendrías un ejemplo muy sencillo de un inventario de tareas de control hecho en Excel. Realmente la herramienta es lo de menos, podría haber sido hecha en otra herramienta, solo es para que veas algunos ejemplos de tareas de control, en esta ocasión del ámbito profesional. Como estás viendo aquí, habría dos columnas principales, es decir, los días en los cuales se repite esta tarea de control, y por otro lado tendríamos la tarea de control en sí, que sería la definición, la escritura más o menos bien acertada de la tarea de control que queremos remarcar. Como estás viendo aquí, tendríamos que los miércoles, por ejemplo, podríamos hacer el control de calidad. Esta es una tarea que yo voy a hacer todas las semanas y por eso me interesa tenerla aquí dentro de este inventario. También, por ejemplo, si te fijas, los lunes puedo dar seguimiento a los proyectos de equipo. El martes podría descargar un informe de los datos financieros. Mientras yo voy comentando estos ejemplos, me gustaría que tú en voz alta o incluso que fueras anotando cuáles crees que serían tus tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que se repiten de manera diaria o semanal. Más ejemplos. El miércoles, como estás viendo aquí, podría leer el material formativo que tengo pendiente, cosas que tengo que estudiar, cosas que tengo que visualizar, en definitiva, aquellos cursos pendientes que sé que tengo que consumir en algún momento, pero que todavía no lo he encontrado. Otros ejemplos, como estás viendo, es la gestión del software interno de un departamento, sobre todo en el caso de la programación o el caso de la informática. Aquí pongo ejemplos muy generales y la idea es que, como decíamos antes, cada uno los vaya adecuando a su forma de trabajar. Sigamos bajando un poquito más para ver otros ejemplos. Fíjate, eso sí, que la gestión del software interno se repetiría todos los días, concretamente de lunes a viernes. Después tendríamos otra que podría ser la preparación de la reunión de los martes del equipo, que preferiblemente sería mejor que la hiciéramos un lunes, aunque por supuesto también podría ser el mismo martes si tenemos un hueco para poder hacerla. Además tendríamos también otra reunión, como podría ser la reunión del jueves con supervisión, pues por ejemplo la prepararía también el día anterior, en este caso el miércoles. El viernes podrías hacer también el registro horario en el caso de que sea necesario. Si tienes un sistema de carpetas, que yo recomiendo también para poder organizar y clasificar todos tus correos cuando llegan, podría revisar carpetas concretas. Por ejemplo, la de lectura me gusta mucho porque lo que hago es enviar todos los correos en copia, aquellos que son simplemente corporativos para leer en otro momento, los pongo allí y quizá una vez al día los voy revisando. Pero claro, si no tuviera una tarea de control, a veces se me podría pasar. Y lo mismo con espera. En espera significará pues que tengo algo que quiero leer o hacer seguimiento y quiero mirarlo de vez en cuando. Podría ser diario, podría ser incluso semanal. Otro ejemplo podría
pueden ser los KPIs del equipo, por ejemplo, pues cada semana le voy a dedicar un tiempo, en este caso he puesto el jueves, pero podría ser otro día de la semana, y como ves también tendríamos todos los días revisión de incidencias en el caso de que lo tuvieras que hacer. Y al final de todo, eso sí, es importante, hay 2 revisiones que serán más o menos obligatorias para conseguir que este sistema sea lo más sostenible posible. Es decir, si no están estas revisiones, sobre todo al principio, no vamos a garantizar que este nivel de organización lo podamos sobrellevar durante mucho tiempo. Y fíjate que son 2 muy cortitas, ya que hablamos que la revisión diaria quizás son 5 minutos, no llega, 2 o 3 minutos máximo, y la revisión semanal puede llegar a ser entre 5 y 10 minutos, no mucho más. Y si te fijas, curiosamente también están divididas de la siguiente manera: de lunes a jueves vamos a hacer la revisión diaria y el viernes vamos a hacer la revisión semanal. Estos ejemplos que estás viendo, como decíamos antes, tienen que ver con el área profesional. Si nos vamos al área personal, aquí la idea es que añadas esas cosas que sabes que se te olvidan muchas veces y que el hecho de tenerlas anotadas hace que te facilite muchísimo el trabajo. Algunos ejemplos como estás viendo, pero por supuesto eso es importantísimo adaptarlo a tu propia vida personal. Por ejemplo, algo de deporte o relacionado con el deporte, los estiramientos, pues todos los días. Eso sí, cuando ya tengas el hábito que no necesites pensar para hacerlo, entonces quizá ya no será necesario ponerlo aquí. También puedes tener el tema de comunicarte con tus personas queridas. A mí en mi caso me gusta dividirlo en 3 círculos. Las personas de mi segundo círculo serían las personas que quizá, no digo que no sean importantes, pero no veo tanto, o al menos no con tanta frecuencia. Después tendría el primer círculo, que son las personas que sí veo más, y después estaría la parte familiar. Si te fijas, aquí he puesto unos ejemplos de que cada día a las personas de mi primer círculo pues voy a enviarle un mensaje o voy a llamar a una de las personas importantes para mí. En el caso del segundo círculo puede ser una vez a la semana, o en otros casos podría ser incluso más allá de una semana, ya dependerá de ti. Y lo mismo va a ocurrir con la familia, que dependerá también del trato que tengas, de si tienes muy buena relación o no, si quieres llamarles o no, pero es una forma de acordarte de este tipo de actividades, ya que habitualmente esto lo dejamos en segundo plano. Otras cosas que también puedes añadir, como ves aquí, todo el tema de los hábitos personales, la meditación. Oye, pues cada día tendré esta tarea de control para acordarme de que sí tengo que meditar. Lo mismo con correr, es decir, que sería un deporte, como decíamos antes. Otra parte más familiar o más interna, con los hijos, pareja, y evidentemente dependerá también de tu situación familiar. Así que aquí, por ejemplo, hemos puesto jugar al menos 30 minutos con mis hijos, incluso cuanto más específico, mejor. Puede parecer algo muy obvio, hombre, pero esto lo tienes que hacer como papá o como mamá. Pero a veces el día a día hace que estos momentos de juego se nos olviden. Si tú ya los tienes incorporados, entonces no sería necesario para nada anotarlos. Y por último, otra acción interesante, otro hábito, tiene que ver con la lectura de ocio. Oye, pues prefiero también tener anotado esta lectura, porque si no muchas veces se me pasa y finalmente el gran problema es que no tengo manera de hacerlo. Así como mínimo te aseguras el recordatorio y será mucho más fácil que realmente consigas llevar a cabo estas tareas de control. En definitiva, hemos visto 2 áreas diferentes de tareas de control, las del ámbito profesional y personal. Ahora elige las tuyas y el siguiente paso será ubicarlas dentro del plan semanal en tu herramienta favorita. Una vez ya tengamos todo el inventario de puntuales, vamos a por las tareas de control. Antes de nada, dale un buen like a este vídeo si te está pareciendo interesante, y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras para que veas más tutoriales sobre Google y otras herramientas digitales. Ahora que ya estamos aquí, vamos a empezar por el lunes. Una de las cosas buenas que tienen las tareas de control es que solo tendrás que ponerlas una sola vez. Esto facilita no tener que copiarlas cada semana, sino que ya las tendrás listas
para próximas semanas. Así que ahora nos vamos a ir aquí donde está el lunes, vamos a añadir una tarea y lo que haremos es poner tareas de control primero en grande y después lo pondremos en subtareas, porque si no lo que ocurriría es que tendríamos muchísimas tareas y ocuparía mucho espacio. Así que ahora vamos a ir aquí donde pone agregar tarea, ahí está, y vamos a poner esto que estás viendo aquí. Igual que el separador anterior, lo que pondremos aquí es tareas de control en grande y justamente en los laterales tendríamos un símbolo de repeat, de repetir. Así de esta manera visualmente tú sabes que son tareas repetitivas, que en el fondo es lo que significan las tareas de control. Una vez lo tengas creado, si vamos aquí a los 3 puntitos, ahí está, ahora sí que tengo la opción de poder añadir subtareas, tal como estás viendo aquí. Y eso es lo que voy a hacer con las tareas de control, en este caso del lunes. ¡Listo! Ya lo tenemos. Ahora mismo dentro de lunes, como estás viendo, tendríamos 3 tareas de control, aunque podría ser muchísimos más, dependerá de tu rol profesional. Hay gente que tiene muchísimas, otros no tanto, pero hemos puesto estas 3 que son muy sencillitas. La primera podría ser descargar datos, en el caso de que cada día tengas que descargar alguna base de datos y guardarla, por ejemplo, en una copia de seguridad. La otra podría ser revisar tareas delegadas, oye, cómo van las tareas de mi equipo, cómo van las tareas que tengo delegadas en otros proyectos. Y el último, que es importante y es algo que hemos ido hablando en ejemplos de tareas de control, tiene que ver con la revisión diaria. Acuérdate de que hay 2 tipos de revisiones, la revisión diaria que haremos de lunes a jueves, que será muy poco tiempo, lo justo para saber qué es lo que hago el día siguiente, y por otro lado tendríamos la revisión semanal, que en este caso solo la haríamos un día a la semana. Así que ya tendríamos listo estas tareas de control y ahora lo que deberíamos hacer es replicarlo para el resto de días. Eso sí, todavía Google Tasks no tiene la opción de duplicar tarea y poder poner exactamente lo mismo para los otros días. Tendremos que hacerlo de manera manual. Genial, pues ya lo tendríamos todos los días de la semana. Hemos puesto las tareas de control, revisión diaria también en cada una de ellas, sobre todo de lunes a jueves, y en cambio el último día de la semana, tal como estás viendo, que sería el viernes, ahí sí que vamos a hacer una revisión semanal. Y claro, lo que nos quedaría ahora saber es cómo se mueven las tareas de un sitio a otro, qué hacemos con ellas. Pues esto justamente es lo que veremos en el próximo vídeo, donde hablaremos de las revisiones, tanto la semanal como la diaria. Recuerda que para garantizar que este sistema sea sostenible al 100%, lo primero que debemos hacer es hacer una revisión diaria y una revisión semanal. La revisión diaria la haremos de lunes a jueves y la revisión semanal la vamos a hacer exclusivamente los viernes. ¿Qué por qué los viernes? Bueno, podría ser otro día, ¿por qué no? Pero sí es verdad que los viernes nos permiten ver perspectiva de la semana, qué es lo que ocurrió y cómo podemos manejar las cosas que no están hechas y así también planificar la próxima semana. En primer lugar, para entender un poquito más cómo funciona, vamos a hacer la revisión semanal. Vamos a suponer que esto es lo que nos quedó al final de la semana. Tenemos unas cuantas tareas de control, que algunas de ellas hicimos y otras no, y después tendríamos 2 tareas que hemos ido generando a lo largo de la semana. Mi recomendación en este sentido es que el primer paso sea volver a restablecer las tareas de control. Es cierto que podríamos hacerlas o rehacerlas de manera manual, pero sería un auténtico rollo, como te puedes imaginar. Entonces, mi solución a este tema es que a medida que vayas marcando estas tareas como hechas, lo que puedes hacer después es volver a remarcarlas, es decir, marcarlas como no completadas, y de esta manera van a volver a su sitio. Es una forma también de hacerlo más fácil y no tener que crear nuevas tareas. Así que lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo para todos los días de la semana y de esta manera restaurar las tareas de control. ¿Y qué ocurre con las tareas puntuales? Porque las tareas de control no tienen mucho más misterio. Cada semana son las mismas, no van a cambiar a no ser que cambie tu rol, tu posición o tu propio trabajo. Si cambian los proyectos, evidentemente también. Pero ¿qué ocurre con las puntuales? ¿Qué ocurre con aquellas que no pudiste hacer, por ejemplo, el viernes? Pues el primer paso que haremos es que estas 2 tareas que quedaron pendientes el viernes las vamos a desplazar hacia el inventario de puntuales. Así que ahora simplemente las voy a seleccionar y las voy a poner aquí en el inventario de puntuales. Cuando ya las tengamos listas en el inventario, el siguiente paso será mover el separador hacia arriba del todo. Ahí está, al principio de la lista. ¿Por qué? Porque ahora voy a seleccionar cuáles de las tareas que tengo aquí son las que voy a hacer esta semana en curso. Oye, pues mira, esta y esta. Perfecto. ¿Hay alguna que ya no tenga sentido? ¿Hay alguna que tenga que hacerse próximamente? Pues estas son las que yo voy a poner por encima del separador. Así que el siguiente paso será, oye, pues mira, esta creo que la voy a hacer esta semana, esta también, y ya ves que es fácil, moverlas hacia arriba, fácil, en principio, bastante controlado. Cuando ya las tenga aquí, fíjate que el separador siempre me va a indicar que lo que está por encima de
del separador es algo que tengo que hacer esta semana y lo que hay por debajo son cosas que no haré la próxima semana, es que todavía no lo sé. Además, como bien sabes, todo puede cambiar rapidísimamente. Esto que estás viendo aquí sería casi el 90% de la revisión semanal. Fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería el último punto? Pues el último punto es un poco engañoso, porque generalmente lo que haríamos ahora es poner las distintas tareas en los respectivos días. Pero esto es una gran falacia porque no sabemos lo que va a ocurrir todos los días. Así que vamos a planificar el lunes y solamente el lunes. ¿Y por qué eso? Pues porque el lunes pueden pasar muchas cosas que haga que el martes o miércoles ya no sepas muy bien lo que está ocurriendo. Así que lo que haremos ahora es moverlo todo directamente dentro del lunes. Todo evidentemente aquello que considere que voy a hacer. Y el lunes ya haremos la revisión diaria para establecer qué es lo que vamos a hacer el martes y así todos los días. Así que ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, seleccionar un par o tres de tareas, ahí está, que voy a hacer el lunes. Esto que estás viendo aquí, junto con las tareas de control, sería exactamente una revisión semanal. Ahora porque lo hemos hecho por pasos y nos ha tomado un tiempo, pero en realidad tú sabes que esto son 5 minutos o menos. Esto que estás viendo aquí sería una revisión semanal óptima para que a la hora de planificar tu semana tengas un fin de semana más o menos tranquilo, ¿ya me entiendes? Siempre pueden haber cosas, pero si tú ya empiezas el lunes con foco y los pequeños cambios son más fácilmente ajustables que si planificas todos los días, todas las horas y toda la semana. Y ahora vendría la planificación diaria y por ello hay que hacer una revisión diaria que en esta ocasión, si recuerdas bien, haremos de lunes a jueves. Imagínate que está a punto de acabar el lunes. Lo ideal a la hora de hacer esta revisión sería 1 o 2 horas antes. Si la haces a última hora del día estarás pensando en otras cosas. Así que cuando queden 1 hora y media más o menos, la idea es que digas, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para el próximo día? Pues será sencillo. Lo primero que veremos es, oye, ¿hay alguna cosa que tenga que hacer sí o sí mañana? Sí, por ejemplo, este guión de aquí lo tengo que hacer mañana, por lo tanto lo voy a mover directamente al martes. Hasta aquí todo correcto. ¿Hay alguna de estas 2 tareas que considere que tengo que hacer mañana? Pues no, la verdad es que no, porque han cambiado mis prioridades. Por esto ese sistema es tan útil, porque en un calendario tendremos que estar moviendo las tareas todo el día y cambiándole las fechas, cambiándole las horas. Así que esta, por ejemplo, creo que la voy a hacer esta semana, pero no sé cuándo. En vez de ponerla, por ejemplo, el viernes por si acaso, esto va a generar ansiedad y frustración, lo que vamos a hacer es moverla por encima del separador. Así, cuando tengamos un hueco o veamos que es momento de hacerla, la vamos a poner al día oportuno. Y lo último de todo, esta tarea que estás viendo aquí. Esta tarea, oye, pues me encantaría hacerla esta semana, pero es que no tengo tiempo y no tengo ningún hueco. Así que es probable que la haga la próxima semana. Como todavía no lo sabes y está indefinida, lo que vamos a hacer es ponerla por debajo del separador. Y después ya elegirás en qué momento lo vas a hacer. Concretamente, cuando hagamos la revisión semanal, vas a establecer si esa tarea hay que hacerla en esa semana en curso, es decir, en la próxima semana. Pero todo puede cambiar mucho. Así que casi ya tendríamos lista la revisión diaria. Solo nos quedaría un paso. El último paso es, ¿hay alguna tarea que forme parte de la semana en curso que tenga que hacer para esta semana? Oye, pues sí, mira, retocar estética de esta presentación lo voy a poner también el mismo martes porque considero que es un buen momento para hacerla. Después, si no se hace, no pasa nada porque voy a hacer otra revisión diaria. Así que tanto la revisión diaria como semanal van a garantizar que este sistema, que este método sea infalible y lo más importante, que te sientas productivo a medida que avanza tu semana. Y vamos ahora con la valoración. No seré cruel, no seré malo, seré sobre todo lo más justo posible. He probado 1000 herramientas y por supuesto te voy a dar cuál es mi veredicto dentro de Google Tasks. El primer criterio es la usabilidad. En este caso, magnífica. Funciona súper bien, fácil de utilizar y ahora que tenemos esta nueva vista, todavía mejor. Así que le vamos a dar un 9 sobre 10. El segundo criterio tiene que ver con la curva de aprendizaje. ¿Es fácil aprender a utilizar Google Tasks? Pues seguramente sea mucho más fácil que la mayoría de softwares de gestión de proyectos y de tareas. Así que también vamos a darle una muy buena nota, concretamente un 9 sobre 10. Tercer criterio, estética. Bueno, no está mal, tampoco marca la diferencia en comparación con otro, pero no creo que sea su cometido, no creo que sea su finalidad total. Por lo tanto, le vamos a dar una nota bien, un notable, un 7 sobre 10. Cuarto criterio, las funciones, funcionalidades. Aquí hay que decir que no tiene demasiadas, tiene las justas, eso sí, tampoco hace falta mucho más. Le faltarían otras cosas que tienen otras herramientas de gestión de software, de proyectos o de tareas. Así que vamos a darle un 6 sobre 10. Y el último criterio, el quinto, son las integraciones con otras herramientas. Teniendo en cuenta que está dentro del ecosistema de Google, está muy bien juntado con el resto de aplicaciones que pueden ser útiles. Google Calendar, Google Chat, en fin, todo lo que te puedas imaginar en el universo de Google.
Ahora bien, si lo sacas de Google, ahí está bastante más complicado. Por lo tanto, mi nota será un 8 sobre 10. Si hacemos los cálculos rápidos, la valoración total de esta herramienta, que funciona muy bien, le vamos a dar un notable alto que será un 7,8 sobre 10. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Aplicable? ¿No aplicable? ¿Lo usas así? ¿Lo usas de otra manera? ¿Crees que te será útil? Hazme saber tus comentarios aquí debajo. Yo encantadísimo de leerte y por supuesto haremos próximos vídeos de la herramienta. Antes de que te me vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a más personas que también utilizan Google Calendar y Google Task, y por supuesto me encantaría que te suscribieras a este canal donde hablamos sobre neurociencia, productividad y herramientas digitales como Google. Gracias de verdad por compartir un pedacito de tu tiempo, me encantará verte en próximos vídeos, te mando un fuerte abrazo, chao.